Hola, me llamo Amparo Sánchez, también me conocen como Amparanoia, mi proyecto musical, y hoy hemos venido aquí a hablar de violencia de género. Y hace 6 años publiqué mi libro La niña y el lobo, Vivir para contarlo, una historia de violencia machista y superación, donde quise contar mi historia, mi propia historia, mi primera relación romántica, donde además de ser madre, quedar embarazada con 15 años, pues viví en primera persona la violencia machista. De esa época en la que hablo en el libro, que es una década, son más o menos 10 años, en esos 10 años se pasa por diferentes fases. Yo quería explicar como todo ese recorrido, y sobre todo lo que más me interesaba comunicar es que es posible salir de ahí, que es necesario salir de ahí, y que mi historia de superación sirviera a otras mujeres. Lo escribí recordando unos diarios que yo tenía de esa época, pero que un día quemé. De alguna manera quería borrar todo lo que había sido mi vida, y en una hoguera de San Juan, allí en Barcelona, los quemé, pero lo había leído muchas veces y recordaba cómo me expresaba, e incluso los momentos así más importantes, ¿no?, de esas historias de mi diario. Y en base a ese recuerdo empecé a escribirlo como un diario personal, así el lector, la lectora sienten que están leyendo algo muy íntimo mío, tal y como es realmente, y vemos esa evolución y esos rasgos, ¿no?, de alguien muy joven, en mi caso, un adolescente que se enamora y que el amor de su vida pues se relaciona de una manera violenta con ella, que primero empieza con un control, con celos, apartarte de tu gente, llevarte, ¿no?, decir no, nadie te entiende como yo, escúchame a mí, hazme caso a mí, y empieza a aislarte, a dejar a tu amiga, a tus amigos, por supuesto, porque los amigos es celos directamente, e incluso a tu familia, ¿no? Y te lleva como a un aislamiento en el que pues no sientes fuerza para abrirte y contarlo, ¿no? Entonces quería hablar de ese silencio, de esa vergüenza también de estar viviendo algo así, de esa culpabilidad, y también sobre todo de lo que me parece el momento más importante, que es cuando aceptamos que estamos siendo maltratadas. Hasta que no llega ese momento no se puede producir el cambio, porque todo el rato buscamos justificaciones de lo que está pasando, incluso, como digo, nos sentimos culpables, hay esa culpabilidad de algo estoy haciendo mal y por eso está pasando todo esto. Entonces el día en el que aceptas y te dices a ti misma, soy una mujer maltratada, me están maltratando, tengo que salir de esto, no es esto lo que quiero para mí, no es esto lo que quiero para mi hijo, en mi caso, que también estaba ese hijo, ahí es donde empieza a pasar algo, ¿no? Y en mi caso pues fue buscar los recursos, buscar mi herramienta, mi instrumento para poder salir de esa historia, ¿no? Entonces el libro está escrito primero con la intención de que pueda servir a mujeres jóvenes que se encuentren en esa situación. Ese era mi objetivo, pero también fue, sin darme cuenta, una terapia increíble para mí, porque era un tema que yo había compartido con muy pocas personas, y de pronto hacerlo público, hacerlo visible, mismo escribiendo la historia, darme cuenta de la fortaleza que tuve siendo tan joven, de admitir que no soy una heroína, que le perdoné muchas veces, que lo intenté muchas veces, que me equivoqué muchas veces, pero en esa vulnerabilidad y en esos errores, digamos, es donde se va haciendo la mujer que luego se atreve a dar los pasos, ¿no? Entonces vemos también toda esa evolución de ser muy joven, muy niña, de ahí el título, La niña y el lobo, no por decir que los lobos son malos, sino porque yo me vi dentro de una historia que era como en los cuentos, el lobo que viene a hacerte daño, ¿no? En el libro también hay muchísimo perdón, no estoy intentando vengarme, he cambiado nombres, he cambiado profesiones, he cambiado algunas cosas porque no quería apuntar con el dedo ni
ni culpabilizar a alguien así directamente, sino que yo quería contar mi historia, y de eso me di cuenta también, ¿no? Que había una aceptación de lo que había sido esa etapa de mi vida y que no había ningún rencor, había perdón sobre todo a mí misma por haberlo vivido, perdón a la persona que me lo generó, y sobre todo había mucho agradecimiento porque tengo un hijo maravilloso de toda esa experiencia que es lo más bonito, ¿no? que tengo de esa época, y el apoyo que tuve de mi familia, aunque en ese momento no lo viera tanto, el apoyo de la gente que siempre estuvo ahí, y realmente pues fue muy revelador y, como digo, muy terapéutico escribirlo, llorar mucho, muchos momentos de cerrar el ordenador y decir no voy a poder terminar el libro, pero bueno, llegó el día que se acabó y llegó la otra gran duda, ¿no? Ahora lo voy a publicar, ahora tengo que contárselo a todo el mundo. Primero, por supuesto, mi gente más cercana, el primero mi hijo, protagonista también de la historia, mi segundo hijo, no protagonista, pero sí parte de esa historia, y mi familia, mi hermano, mis amigos y amigas que no lo sabían, entonces bueno, ahí tuve como que desprenderme de esa vergüenza, ¿no? Que sentí que también seguía ahí conmigo, de alguna manera. Y luego llegó pues, el compartirlo con el gran público, porque la gente me conoce como una cantante empoderada, que da fuerza a las mujeres, y de pronto era también contarle, sí, soy así, pero esta es mi historia, vengo de aquí, ¿no? Y sentía un poco de pudor y de vergüenza. Lo que pasa que el objetivo, como digo, principal de empezar a escribir esto y de luego publicarlo era, si puede servir a una sola mujer ya habrá merecido la pena. Y se publicó, como digo, hace 6 años, en 2014, y fue una sorpresa, fue una gran sorpresa, porque tanto estas mujeres, o que habían pasado por la misma situación que yo, pero no se habían parado a pensar en su historia, a integrarla, a verla ya desde otra madurez, con otra edad, me dieron mucho la gracia a estas mujeres, porque de alguna manera se reconocieron, porque los patrones, desgraciadamente, son muy parecidos. Entonces están estas mujeres que han pasado por donde yo pasé, están las chicas o jóvenes o mujeres de cualquier edad que están pasando por ahí y que de pronto ven una luz de tengo que hacer algo. Y luego está la gente que nunca ha tenido, afortunadamente, ninguna experiencia de violencia de género, y de pronto se les cae el estereotipo de que es un tipo de mujer o una clase de social o un tipo de circunstancias. El único requisito para sufrir violencia de género ya sabemos que es ser mujer. Sí, sin duda la escritura es terapéutica, la escritura te ayuda muchísimo. De hecho, yo algo que practico en mi día a día, yo tengo lo que llamo mi libreta iluminadora, donde escribo frases que me gustan, tanto si las leo, si me las dice alguien, reflexiones mías, incluso cartas a gente que nunca voy a mandarlas, pero que yo necesito escribirlas, porque es lo que digo, ahora tengo la madurez de poder volver a esos momentos de mi vida donde sentí dolor, donde me hicieron daño, donde me sentí herida, ¿no? Y escribir el libro fue realmente el primer trabajo psicomágico, porque yo quería contar la historia de violencia de género y me di cuenta de que había muchas historias dentro de lo que yo quería contar. Estaba la historia de mi abuela Manuela, una mujer que también fue maltratada por mi abuelo toda su vida, tuvo 14 hijos, mi abuelo murió antes y mi abuela, yo lo cuento en el libro, me confesó que su mayor deseo era que no la enterraran al lado de su marido, o sea, le tenía miedo incluso después de muerto. Entonces mi abuela vivió con eso, pero nunca perdió la alegría, fue la que me transmitió las ganas de cantar, de ser cantante. Ella quería haber sido cantante, pero no lo fue profesionalmente, porque desde luego era cantante. Y entonces descubrir ese papel que tuvo mi abuela en toda mi infancia, mi adolescencia y mi vida adulta, ¿no? O sea, todo lo que yo he podido trascender, ¿no? De liberarme de ese hombre que me maltrataba, de ser cantante, que era lo que ella quería ser, y de ser una mujer independiente y libre, ¿no?
Y luego me di cuenta de mi padre, que era muy feminista, y mi padre no sabía que era feminista, porque de hecho en esa época tampoco se hablaba tanto de ese término como hoy en día, afortunadamente, que hablamos mucho de ello, pero en esa época no se hablaba tanto. Y mi padre lo era, o sea, su mentalidad era feminista y es lo que me inculcó a mí. Y eso estoy eternamente agradecida. Mi madre, dentro de que en esa época me costaba mucho entender pues que ella me empujara a estar en ese matrimonio porque era lo que yo había elegido, porque era el padre de mi hijo, porque los matrimonios son difíciles, bla, bla, bla. Claro, ella nunca sufrió violencia de género, esa es la diferencia. Pero yo en esa época, cuando era joven, estaba enfadada con ella. Mi madre años más tarde tuvo Alzheimer, ahora ya falleció, pero desde que tuvo el Alzheimer dejó de juzgarme, yo empecé a verla de otra manera, realmente vi que ella todo lo que me había aconsejado era lo que pensaba que era lo mejor para mí, con todo su amor. Entonces, lo que era la historia de violencia de género, de pronto sí es parte del libro y por supuesto es fundamental, pero me di cuenta que había otras cosas que yo no había valorado, ¿no? Y como digo, en mí también, ¿no? Abrazar a esa niña que yo quemé en una hoguera de San Juan, es decir, quise olvidar que yo había sido eso, y esa niña formaba parte de mí, y esa niña ya siempre está conmigo, ya no la he abandonado, está ahí, y la escucho, y la atiendo, y le permito, y sobre todo me dio la oportunidad de decirle, qué valiente fuiste siendo tan joven, qué valiente, ¿no? Y me lo digo a mí, pero se lo digo a ella, ¿no? Y tengo esa relación con mi niña interior que es muy curioso, porque también hace unos años hice una producción musical a la abuela Margarita, que tiene no sé cuántos, muchos años, y su álbum se llama Corazón de Niña, y es curioso porque yo me sentía muy reflejada en su espíritu, ¿no? De que ella, cuanto más años ha cumplido, más cerca ha estado de su niña interior. Y a mí el libro me hizo ese catalizador, ¿no? Fue el catalizador para conectar con eso. Y luego la gran sorpresa fue darme cuenta, como he dicho antes, que no sentía ningún tipo de odio, rencor, deseo de venganza o dolor hacia la persona que me había hecho todas esas cosas, porque lo empecé a ver de otra manera, ¿no? Empecé a ver que la energía del maltratador busca una energía de víctima, y yo tenía esa energía de víctima en ese momento. Y ahí pues todas podemos estar en algún momento de sentirnos víctimas y que aparezca una persona que no seamos capaces de detectar que viene a darnos mala vida. Entonces, agradecida por todo lo que pude ver a través de la escritura. Y en el caso de la ayuda que ha podido ser para gente, he tenido la suerte de que vengan a decírmelo en persona, he tenido la suerte de que me lo escriban también a través de mensajes privados por las redes sociales, madres de chicas jóvenes que me han dado las gracias, y sobre todo lo que creo que la parte que más he disfrutado con el libro ha sido las charlas por los institutos, o sea, poder hablar con los chicos y las chicas jóvenes de violencia de género. Te das cuenta de que hay muchas creencias y de que la educación aquí es el factor fundamental para que esto cambie. La educación no me refiero en los colegios solamente, aunque también, pero me refiero sobre todo a la educación en el entorno familiar. Es muy difícil luchar contra unos modos, unas conductas de relacionarte si lo que estás viendo a tu alrededor es eso. Y lo ven en la familia, en muchos de los casos, y lo ven en la misma sociedad que tenemos, porque es una sociedad enferma, es una sociedad violenta, es una sociedad en la que nuestros políticos no saben hablar con calma, llegar a acuerdos, tener respeto, es todo como inmoral, canalla, malvado, ¿sabes? Entonces también tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad muy enferma, que cuesta muchísimo transmitir estos valores. Y para mí debemos centrarnos en la educación, como digo, tanto en el entorno familiar como en los colegios, no tengo ninguna duda. La labor que se hace en los colegios, en las universidades, no tengo ninguna duda y como digo, lo he comprobado por mí misma, ¿no? Y lo preparado que está, y mismo en Argentina, donde también se editó el libro, dentro de la Universidad de Buenos Aires, hay un apartado que es de género.
y entonces se unen diferentes estudiantes, los que hacen arte gráfico, vídeos, los de género, hacen campañas, y la verdad me parece fascinante el momento que estamos viviendo, porque de verdad viene una nueva generación muy preparada, hay muchas herramientas y hay mucha sensibilidad hacia el tema. Lo que pasa, como digo, es una sociedad en la que vivimos tan enferma que es una lucha muy lenta, muy lenta, muy lenta. El respeto a la mujer hay que conseguirlo y hay que hacerlo una costumbre. Pero como digo, es luchar contra una avalancha, ¿no? Es que es la sociedad, son los medios de comunicación, son las películas, son muchas de las canciones, muchos patrones de amor romántico que están ahí reflejados, mucha hipersexualización de la mujer, muchos jóvenes que están aprendiendo la sexualidad con la pornografía, lo cual pues también tiene un problema añadido, y yo creo que estamos perdiendo, y que deberíamos de recuperarlo, el punto tribal de reunirnos en un círculo, de hablar, de poder acompañar a la persona que se siente perdida o que siente una violencia o que no sabe relacionarse de otra manera, ¿no? Hay que desaprender, reeducar, conversar. Es necesario volver a esos espacios comunitarios, colectivos, donde los mayores puedan hablar con los más jóvenes, donde no haya tanta diferencia, o sea, que no se vea a las personas mayores como a una residencia, no valen para nada, sino que las personas mayores son el oro puro de una sociedad, porque han vivido muchísimas experiencias y es muy importante escucharlos también. Entonces es como generacionalmente hay que volver a unirnos, que no los jóvenes son malos, la gente más adulta solo piensan en el trabajo y la gente mayor no sirve para nada. No, hay que darle la vuelta a todo eso. Los jóvenes son los adultos del futuro y los niños serán los adultos del futuro y los jóvenes del futuro. Los adultos tenemos que estar siempre en constante crecimiento, y las personas mayores hay que escucharlas siempre, porque tienen muchísima sabiduría y se la retira a un lado. Yo, por ejemplo, mi abuela para mí fue sabiduría pura, y tuve esa oportunidad de pasar muchos días, noches con ella, y que me contara muchísimas experiencias que luego me sirvieron y de hecho me motivaron a cumplir mi sueño con la música, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que tener una perspectiva del tiempo, ¿no? Hay que ser relativos con el tiempo, porque yo te voy a contar cómo estaban las cosas en mi época, pero vamos a mirar un poco más atrás. En la época de mi abuela, lo normal era que el hombre pegaba a la mujer, lo normal. Igual que a los niños se les pegaban palizas desde chicos. Entonces el padre que le pegaba la paliza al hijo, le pegaba la paliza a la mujer, ese hijo cuando se hace mayor le pega la paliza a su mujer y le sigue pegando a su hijo. Quiero decir, mi abuela sufrió malos tratos, era normal. En la época de mi madre no estaba ya tan bien visto, pero se sabía. Quiero decir, no eran tantas las mujeres que sufrían malos tratos, mi madre de hecho no lo sufrió, pero sí sabía de amigas, de conocidas que podían estar pasando por ahí. O sea, seguía pasando, pero era la intimidad del hogar y es como ellos sabrán, nadie se metía ahí. En mi época, yo no había visto eso en mi casa, sabía que mi abuela lo había pasado, pero yo en mi casa no lo había visto. Cuando a mí empieza a sucederme, que primero una violencia, digamos, psicológica, de detalle, como he dicho antes, de control, de manipulación, de celos, tal. Después, cuando viene la violencia física, en mi entorno yo no conocía a nadie que le estuviera pasando eso. Quiero decir que no, tampoco era tan normal, pero creo que se seguía silenciando, como en la etapa de mi madre. ¿Qué pasa el día que yo voy a hacer la primera denuncia? Porque conozco a una mujer en Jaén, donde fui a hacer un concierto, y ella, que había sido mujer maltratada, ya había salido de ahí, me dice, estás siendo maltratada, la próxima vez que te pase, vete y denúncialo. Cuando yo me atrevo a ir a hacer la denuncia, para que te haga una idea, fui a la Plaza de los Lobos, aquí en Granada, estuve esperando una pareja de guiris, estaban poniendo una denuncia porque la habían robado. Me atendió un guardia civil que era como mi padre, con el pelo blanco, que estaba fumando y escribía con un dedo mi declaración.
que a mí me costó hacer la declaración la vida misma, porque me costó muchísimo delante de ese hombre, como venía con heridas, con la camiseta rota, llorando, o sea, un cuadro, y no era para que me atendiera este tipo de persona. Creo que eso a día de hoy es muy diferente, afortunadamente. Y lo más fuerte es que cuando conseguimos redactar mi denuncia, y ya acabó de redactarla, me dijo que la denuncia no tenía ningún valor si yo no iba al hospital clínico y me hacían un informe médico. O sea, que la denuncia iba junto a un informe médico. Entonces sí, claro, sin duda ha cambiado un montón, ¿no? Por la información que tengo ahora, cuando una mujer tiene un teléfono donde puede llamar, donde ya se le orienta dónde debe ir, cómo lo puede hacer, están las casas de acogida, están asociaciones de mujeres donde puede acudir, que a lo mejor existían en esa época, pero yo no tenía esa información. Entonces creo que ahora hay, afortunadamente, otra herramienta. Tenemos la ley contra la violencia de género, pionera, y aunque puede mejorar muchísimo, porque todo es mejorable y sin duda pues la experiencia también te va viendo, se va viendo en qué se puede mejorar, pero eso bueno, pueden hablar mejor abogadas y gente especialista en el tema, pero quiero decir que sí que ha cambiado, quiero decir, cómo puede ahora desenvolverte, cómo puedes pedir ayuda. Pero básicamente vuelvo a lo de antes, hasta que tú no aceptas que estás siendo maltratada y te lo dices a ti misma y te dices que quieres salir de esa situación y empiezas a buscar los recursos, porque no es una cuestión de que te levantas una mañana y dices, ah, ya, lo superé, venga, vamos, ya estoy empoderadísima. No, no es así. Desgraciadamente no es así, o afortunadamente, no lo sé, pero no es así. Es un proceso. Y es un proceso también en el que puede haber recaída, en el que por supuesto hay dudas, en el que no sabes si lo estás haciendo bien o mal, o si es lo correcto o no. Pero hay un movimiento, y en ese movimiento ya empiezas a notar tu poder interior, tu fuerza. Si te atreves a dar los pasos dentro de la dureza. Por ejemplo, voy a contar una anécdota que no está en el libro, pero es de esa época. Yo me fui de Granada, ¿no?, para alejarme de esta persona, también con el objetivo de hacer música y de vivir de la música. Pero sin duda el primer año pues fue duro, no, durísimo, porque no conocía gente allí, estaba sola, entonces bueno, sin duda es como una etapa que para mí fue dura. Y recuerdo llamar a mis padres desde una cabina los domingos, ¿no?, cuando les llamaba a mis padres, y decirles que todo estaba súper bien y que estábamos estupendos, y cuando colgaba el teléfono me tiraban media hora en la cabina llorando, que me tenían que golpear el que quería utilizarla, porque yo realmente estaba en otra, ¿no? Estaba como haciendo parecer que todo estaba bien, pero dentro de mí todo se estaba como rehaciendo. Estuve mucho tiempo cerrada a tener relaciones con nadie, de ningún tipo, no quería volver a tener un vínculo, eso me llevó un tiempo. O sea, quiero decir que no fue, ya está, me he curado así rápido. Hubo un proceso hasta que yo volví a abrir mi corazón, a apostar, a confiar en alguien. Sin duda, si oía una palabra más alta que otra, entra en pánico porque crees que te va a volver a pasar lo mismo. Afortunadamente no fue así, pero está ahí, toda esa herida sigue estando ahí. Y bueno, y llega un día en que en ese proceso, más que tú te das cuenta que las demás, sobre todo las demás mujeres de tu entorno, te dicen, me inspira, me da ganas de hacer cosas porque te veo que estás haciendo esto, qué fuerte eres, qué valiente, irte a Madrid sola con tu hijo tan pequeño. Y entonces como la imagen que los demás tienen de ti, porque tú la estás construyendo y no tienes esa capacidad para verte, hace que vayas diciéndote en tu diálogo interno, bueno, pues mira, lo estoy haciendo bien, paso a paso, lo estoy haciendo poco a poco, cultivas la paciencia, la constancia, la perseverancia, el trabajo. En mi caso, el trabajo y mi hijo fueron como los impulsores de vamos a por una nueva vida, ¿no?, en el ambiente familiar y en el ambiente profesional. Y llegué a Madrid, tocaba en la calle y trabajé de camarera en bares de tapas, en lavapiés, pero siempre iba con la guitarra y
y poco a poco pues fui haciéndome mi nombre, mi lugar. Llegó el momento de grabar mi primer disco y a la gente le encantó ese álbum, El Poder de Machín, y a partir de ahí mi vida dio un giro completo hacia donde me había encaminado, pero sorprendiéndome muchísimo más de lo que yo había soñado nunca. Ahí es donde siento mi empoderamiento y ahí es donde quemo los diarios y digo, no, esto es el pasado, esto fue lo que yo era, ahora empiezo a escribir una nueva historia, ¿no? A través de mis canciones, a través de mis textos, escribo mucho, siempre he escrito mucho. Y entonces siento el empoderamiento años después. Quiero decir que para mí fue un proceso, de hecho sigue siendo un proceso, porque tenemos esas creencias y esos traumas, que algunos vienen incluso de la infancia, que te aparecen en cualquier momento, porque el inconsciente no entiende de la edad cronológica como nosotros. Lo que nos hizo daño queda ahí guardado y te aparece y te puede aparecer pues de muchas maneras y con diferentes personas. Entonces te das cuenta también que es un trabajo que tienes que hacer siempre, ¿no? Que es un trabajo contigo misma, con las relaciones con los demás, con los vínculos, con la confianza, con el amor, con la comunicación, el tomarte tu tiempo cuando no estés preparado para hablar en vez de responder en piloto automático, y es todo un aprendizaje. En realidad te vas aprendiendo todo el rato viviendo, pero ya con esa conciencia de sé lo que quiero, o al menos lo que no quiero lo sé, y ahí pues es cuando sientes el empoderamiento y la independencia económica, muy importante. Me parece muy importante reunirnos, hablar de nuestras cosas en comunidad, colectivamente, pero paralelamente las mujeres tenemos que recuperar ese espacio de estar juntas y de contarnos cosas, y sobre todo contarnos cosas, no contar nuestras experiencias, no cosas, sino experiencias que en positivo nos han hecho despertar, sea en el trabajo, sea en las relaciones, sea en lo que sea, en la salud, en tantas cosas. Y que no sé por qué, que esto se hacía siempre, porque las mujeres pues estábamos en la cosecha, estábamos hablando, estábamos arreglando verduras, estábamos hablando, cosíamos, hacíamos, quiero decir, las mujeres siempre nos hemos reunido para hacer cosas manuales, digamos, artesanales, y al mismo tiempo transmitir entre nosotras, las de diferentes edades, sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias. Esto no sé por qué lo hemos ido perdiendo y tenemos que recuperarlo, porque yo creo que de alguna manera el sistema patriarcal se ha encargado de hacer que nos odiemos entre nosotras, es decir, que nos veamos como rivales, como enemigas naturales. Y no somos enemigas, es todo lo contrario, somos hermanas. De ahí el álbum, el título, ¿no? que le puse a este álbum, Hermana, porque fue una colaboración con una hermana brasileña, María Resende, una poetisa que ella utilizó mi música para recitar un poema de ella, me mandó el vídeo, y la verdad que esa unión de mis canciones, de mi musicalidad, pero también de mis letras, unido a una mujer del otro lado del mundo que escribe sus propios poemas, y que eso junto pues fuera tan potente, tanto a nivel musical, artístico, como de mensaje, de decir eso, somos hermanas, estamos aquí para comunicarnos experiencias, para darnos la mano, ¿no? Para saber que no estamos solas. De hecho, creo que el movimiento feminista, todo el auge de estos últimos años, sobre todo que viene de Latinoamérica, ese empuje, bajo mi punto de vista, ese empuje tan fuerte latinoamericano es porque ellas han retomado esos círculos de mujeres, estamos todas a lo mismo, ¿no? Posicionarse en el aborto, en esto, todo lo que, en la violencia, por supuesto, a las mujeres, todo lo que tiene que ver con nosotras. Entonces ahí creo que hemos ya hecho estos círculos de mujeres y esta fuerza de unirnos, pero hay que seguir hablando de ella, y hay que seguir apostando por estos encuentros entre nosotras de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, con diferentes experiencias, porque es así como aprendemos, escuchando historias verdaderas. Quizás no hemos acostumbrado demasiado a leer a escritoras o a ver películas, entonces esa es la historia y la visión de una persona en concreto, ¿no?
pero si volvemos a esos círculos, a esos intercambios, yo en mi caso me relaciono con bailarinas, con actrices, con, bueno, todo tipo de profesiones, con fruteras también, tengo una amiga que es frutera. Quiero decir que tengo amigas de todo tipo de profesiones y eso a mí me llena y me enseña muchísimo más que verme una serie, porque pasar un rato con ellas en las que podemos hablar de nuestras penas, pero sobre todo darle humor a esas penas y poder reírnos de ellas, es súper empoderador, porque vemos que estamos todas en la misma. Y cuando me vine aquí a Granada, tenía mi círculo, que nos llamamos Red de Mujeres, de allí de Barcelona, eso, cada una con una profesión y con una vida completamente diferente, pero nos uníamos siempre, sobre todo para la manifestación del 8 de marzo, y esa era como nuestra gran fecha, pero luego nos reuníamos a lo largo del año muchas veces. Al venirme yo a Granada, pues ahora lo hacemos una vez al mes, Zoom, nos conectamos todas, seguimos con esa fuerza, energía, ¿no?, motivadora y bueno, yo me siento muy a gusto. También te digo que mi trabajo, aunque hay varias mujeres que trabajan también dentro de lo que es Amparanoia, somos 4 mujeres en el escenario, en Mamita Records somos también 4 mujeres, 5 mujeres en 9 personas que conforman el equipo, o sea que sí que tengo bastante igualdad y paridad, pero esto ha sido muy reciente, me ha costado mucho conseguir mujeres en música, sobre todo, pero ahora ya somos 4, ha sido, bueno, pues todo ese avance que venimos hablando, tanto en los avances del feminismo como esa sororidad entre nosotras, las que de pronto hace que nos demos cuenta de que algo está pasando. También en Barcelona DIL forma un proyecto que me encantaría, si puedo traerlo aquí a Andalucía, que es dentro del Festival Esperanza. Organizamos un día que se llama Esperanza en Mujer. Hemos podido hacerlo 2 años, ya este año lo hemos hecho, pero de otra manera, con charlas, online, en fin, dentro de las circunstancias. Pero los 2 primeros años que pudimos hacerlo, era un festival con un cartel 100% femenino, instrumentistas, artistas, técnicas de sonido, luces, producción, backliner, todo mujeres. Para mí fue un gran triunfo, es algo por lo que había soñado un montón de veces y había luchado por tenerlo, y cuando se dieron las condiciones y pude dirigir esto, para mí fue un orgullo enorme. Muchas chicas jóvenes me escribieron para darme las gracias, diciendo, quiero ser bajista, cuando he visto tocar a esta bajista yo quiero tocar el bajo. Quiero decir con esto, muchas iniciativas que se nos dé visibilidad, no estamos excluyendo a los hombres para nada en todo este tipo de acciones. De hecho, en el Esperanza en Mujer vinieron muchísimos hombres que también nos felicitaron y que fueron capaces de ver que hay mujeres dentro del gremio de la música, que no solo hay cantantes o coristas, sino que hay batería, hay DJ, hay saxofonistas, hay de todo tipo de... O sea, todo lo mismo que hay en hombre, hay en mujer, lo que pasa es que no se nos ve. Y a mí me sirvió, para todos los amigos que invité del mundo de la música, grupos y tal, para recordarles que cuando necesiten un técnico o un instrumentista nuevo, que abran, abran su mente y piensen, vamos a meter en el grupo una técnica, vamos a buscar también mujeres, vamos a dar oportunidad a que mujeres tengan esa profesionalidad, porque tenemos que dársela, porque si no les damos esa profesionalidad, siempre van a estar en un segundo plano, y sobre todo vamos a darles visibilidad para que otras mujeres se inspiren. Para mí ese es el camino de la igualdad real, que cada una dentro de nuestro ámbito podamos hacer partícipes a los hombres en nuestra lucha, porque no es una lucha nuestra sola, es una lucha con ellos también, para el bien de ellos también, y así voy haciendo cosas para sumar lo que puedo al colectivo feminista, siempre. Sí, por supuesto, puedo contar millones de anécdotas. Lo que pasa es que como yo soy de las del vaso medio lleno, siempre veo lo positivo. Es decir, yo cuando me daba cuenta que era la única mujer en un cartel de 40 grupos, yo iba y le decía al promotor, ¿por qué soy la única mujer? Te hablo hace 25 años, ¿por qué soy la única mujer? ¿No hay más mujeres? Bueno, es que o no podía, no. Bueno, pero a ver, pero no hay más mujeres, o sea, no soy la única. ¿Os dais cuenta de que qué visibilidad tenemos las mujeres en la música? Esa ha sido mi lucha siempre, o sea, desde el principio.
la lucha por la visibilidad, y siempre la he manifestado. Enterarme de que un compañero que tocábamos en el mismo escenario cobraba más que yo, millones de veces. Negociaciones con discográficas cuando yo, ahora ya tengo mi propia discográfica, Mamita Records, pero el tiempo que estuve negociando, pues sí, compañeros que sacaban mejores condiciones, porque son hombres y se iban con el AR o con el director artístico, y entre ellos pues tenían una relación de hombre. Con las mujeres se nos trata de otra manera. Hay siempre, esto, vamos, cuando somos jóvenes, yo lo he comentado con muchas compañeras de trabajo y estamos todas en el mismo punto. Hay una tensión sexual con toda la gente con la que trabaja, es como que no saben de qué van, no saben, ¿sabes? Y eso nos cuesta también mucho, sobre todo cuando eres más jovencita, ¿no? Que no sabes tú tampoco muy bien cómo relacionarte, ¿no? Y luego una que me fue, creo que una que me dolió un montón, y de hecho me dolió un montón, pero es la que más me ha empujado de toda mi vida, fue una persona de la industria de la música que me dijo, cuando yo tenía 40 años, hace 10 años, me dijo hace 10 años que yo ya era una mujer mayor, que cantaba muy bien, pero que yo ya era una mujer mayor, ¿no? Y que quién iba a estar ya interesado, ¿no? en lo que tenía que contar una mujer mayor. Como te puedes imaginar, yo no me sentía mayor con 40 años, porque no me lo siento ahora tampoco, pero con 40 menos, y tenía mis compañeros, amigos míos, eran mayores que yo y estaban haciendo música. Entonces, yo soy demasiado mayor, pero mis compañeros varones no son demasiado mayores, ¿no? Esa me dio mucho impulso para estos 10 años míos, montar mi sello, escribir mi libro, hacer mi álbum de Amparo Sánchez, bla, 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 bla. Te puedo decir mil cosas que me dio una fuerza enorme esa crítica. Y algo que me ha molestado mucho siempre en la entrevista es cómo haces para conciliar tu vida familiar con la música. A un hombre no se lo preguntan nunca, nunca, never. Yo he estado de gira con Jairo de Pedro, que somos hermanos y nos queremos un montón, y hemos ido juntos, nos han hecho entrevistas juntos, a mí me lo han preguntado y a él no, y tiene 3 hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no tienen problema con la conciliación, la tenemos nosotros. Sí, hay cosas que están ahí, pero las mismas mujeres te hacen estas preguntas, ¿sabes? Pero como te digo, yo siempre le doy la vuelta, o no lo contesto, le doy la vuelta a por qué me pregunta esto y a él no, ¿sabes? O pues lo hago como hacen todas las madres, como hacemos todas las madres. Pues intentar conciliar de la mejor manera que podemos, y más si no tenemos un compañero al lado, como ha sido mi caso. Entonces, no he querido enfadarme, pero para mí son preguntas muy machistas, la verdad. Sí, pero eso lo vemos en las políticas y en todo, ¿no? Mujeres políticas que dicen es que a mí me van a hablar más de los zapatos y del modelo que llevo que de lo que he dicho. En cambio a ellos, es que sí, es que vivimos en un sistema patriarcal que poco a poco se va, como las rocas, ¿sabes? Las rocas con el agua que poco a poco van erosionándose y van, pues nosotras, nuestra lucha hay que verla así, porque realmente con pequeños logros tenemos que estar contentas porque es una lucha astronómica. Y ya si nos ponemos a mirar, no en nuestro país o en nuestra localidad, sino a nivel global, la situación de la mujer pues es terrible, los feminicidios en todo el mundo. Así que vamos a intentar aportar granitos de arena a esta lucha y a contribuir a que las futuras adolescentes y mujeres que se encuentren en un mundo más humano, básicamente, pero que se sientan respetadas igual a sus compañeros, que haya una igualdad, un respeto, un amor, que sepamos arreglar los conflictos sin insultarnos, sin discutir, que seamos capaces, como he dicho antes, de parar el tiempo y decir, ahora no voy a hablar porque estoy muy enfadada, déjame unos minutos, una hora, o unos días, o unos años, que ya hablaremos. Y ser respetuosa con una misma, ¿no? De no entrar en conflictos, no huir de violencia, huir de control, huir de lo que notamos, porque además tenemos un cuerpo que es maravilloso. El cuerpo nos avisa cuando algo nos está sentando mal, en el estómago, en el sistema nervioso. Entonces aprendamos a escuchar nuestro cuerpo y tengamos una buena relación con nosotras y que eso se extienda a la relación con las demás personas.